El agua es vida. Allí donde hay regadío hay un 40% más de población y una incorporación de los jóvenes de un 80% más que donde no lo hay. Las inversiones en modernización de regadíos deben continuar adelante, así como el incremento de la capacidad de la cuenca del Duero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablar de regadío es también hablar de luchar contra la despoblación. Esa sí es una medida seria y real para que los jóvenes se queden en el medio rural. Lo demás es humo. No son tiempos para grandes inversiones, pero los políticos y la sociedad no pueden mirar eternamente a corto plazo. Un informe elaborado por la Universidad de Burgos ha detectado la reducida capacidad de la cuenca del Duero. Hacen falta nuevas infraestructuras para incrementar el volumen hídrico de Castilla y León. Francisco Bueno, muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Es doctor, ingeniero de caminos y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Burgos. ¿Qué dice el estudio en grandes rasgos? El estudio lo que pone de manifiesto es la reducida capacidad de embalse que tenemos en Castilla y León, no solamente en la cuenca del Duero, sino también en las del Sil, Alberche, el Alagón. Y entonces lo que pone de manifiesto es eso, y a partir de ahí ver a grandes rasgos, es un estudio muy aproximado, es un primer paso, ver qué embalses se pueden hacer para tener más regulación de agua para un futuro, pensando sobre todo en el cambio climático y en aumentar las garantías de los regadíos existentes y de los regadíos que se van a poner en marcha. Entonces se han hecho unas previsiones al 2040 y 2070 y una previsión de entradas de posibles embalses que podrían paliar esa mala situación que tenemos. Jorge Llorente, muy buenas noches. Buenas noches. Viceconsejero de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Hemos intentado también que estuviese alguien de la Confederación Hidrográfica del Duero, la presidenta o alguien, pero bueno, pues ha sido imposible. Habida cuenta de que la Confederación Hidrográfica del Duero son quienes gestionan la cuenca del Duero, ¿qué puede hacer la Junta de Castilla y León si en este caso el Gobierno de España, o sea, la Confederación Hidrográfica del Duero, no está por la labor de seguir apostando por estas infraestructuras? Bueno, como bien se ha dicho, al final el agua es sinónimo de desarrollo rural y nosotros venimos manteniendo un diálogo fluido y una colaboración con las comunidades de regantes y con los agricultores, asociaciones, las OPAs y otras entidades que pivotan su desarrollo con el elemento base del agua, ¿no? Por lo tanto, hemos querido también colaborar en poner nuestro grano de arena en este estudio. Es una demanda que teníamos y nace de un convenio de colaboración que tenemos con Ferduero, donde también analizamos otros aspectos importantes, como es la contaminación difusa, las posibilidades de transferencia tecnológica en todo lo que es el riego, y uno de los elementos más importantes para nosotros es la lucha del cambio climático. Sin duda, el aumento de la capacidad de regulación de nuestra cuenca hidrográfica del Duero es una de las medidas que más pueden luchar contra el cambio climático. Y este estudio es un estudio que abarca todas las posibilidades y que puede ser el referente para, de alguna manera, paliar esa deficiencia que tenemos comparativamente con otras cuencas que tienen una mayor capacidad de regulación y, por lo tanto, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, están ahora mismo en una situación de desventaja a la hora de ser competitivos en esta agricultura y esta ganadería tan globalizada y que nos está demandando tanta tecnificación. Ángel González, buenas noches. Buenas noches. Presidente de Ferduero, que es la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero. Más o menos unos 80.000 propietarios. ¿Tenía yo sí, o ha bajado? Más o menos. 80.000. Pero lo que pasa es que la mayoría de esos propietarios ahora no están en el campo. Lo llevan los arrendatarios, pero porque los titulares siguen siendo personas mayores que están ya fuera o jubiladas o fuera del sector. Luego preguntaremos a Jesús Manuel González cómo tiene esa diferencia. De cualquier manera, en este tema para nosotros era primordial. Era primordial porque estábamos trabajando a ciegas, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos este estudio para saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos pedir a la Administración para que esas reservas que tenemos se puedan aumentar. Porque la verdad es que estamos haciendo unas fuertes inversiones en modernizaciones de regadío y nos podemos encontrar que esos agricultores que han hecho esas modernizaciones de regadío, por falta de embalses, por falta de regulaciones, se queden un año de sequía sin regar y a ver cómo pagan
las hipotecas que han realizado para poder hacer esas infraestructuras. Luego preguntaremos la importancia de esas balsas que se construyen para esa regulación y para también repartir el agua que no esté solamente en los embalses. Jesús Manuel González Palacín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Coordinador general de UCCL. Bueno, iba a preguntar, voy a cambiar la pregunta. Eso también es un problema porque aquí hay muchos problemas, falta de infraestructuras. ¿Habría que regular mejor esa diferencia que hay entre el propietario en sí y el agricultor, que es el que trabaja la tierra? ¿Habría que mejorar también para que haya una mayor rentabilidad? Por supuesto. De hecho, cuando hay que modernizar o hay que concentrar, lamentablemente quien decide es el propietario, no el agricultor que gestiona esas tierras. Y ahí sí que teníamos que dar un paso importante en el que realmente fuese el que gestiona esas tierras quien tomase la decisión, porque es el que más se juega. Los costes de producción no tienen nada que ver en unas zonas concentradas y unas zonas sin concentrar. Y la concentración va muy ligada últimamente a modernización de regadíos. Por lo tanto, muchas veces no sale esa modernización y esa reconcentración porque los propietarios están muy lejos del medio rural, muy lejos del pueblo, y lo que les suena a inversiones, pues evidentemente no quieren hacerlas. De todas maneras, la primera pregunta, lo que sí está claro, si hay diferencia entre donde hay concentración y no hay concentración parcelaria, la diferencia entre una zona de secano y una zona de regadío es abismal. Abismal. Yo estoy en una zona de regadío y al norte de mi pueblo empieza el secano. La diferencia de población de la media de población es abismal, o sea, te encuentras pueblos con 10 habitantes, con 15 habitantes, la media de edad son 60, 70 años, no hay gente de mi pueblo para abajo, empieza todo lo que es el canal de Pisuerga, bueno, empieza más arriba, pero más, evidentemente hay gente joven, hay inversiones, hay futuro, hay niños. En la escuela Melgar, mi pueblo, se nutre de niños de zonas de regadío, de secano apenas van niños a la escuela. O sea, el desarrollo rural está clarísimo, está ligado al regadío. Y además es que, aparte de la productividad, la posibilidad de diversificación del regadío es muy grande. El secano es sota, caballo y rey. Por lo tanto, evidentemente, si queremos futuro en el medio rural y si queremos población en el medio rural, el regadío es un factor determinante. Pues vamos a hablar del regadío y de las mejoras que tiene que sufrir ese regadío. Antes de continuar, queremos precisamente repasar la situación de la cuenca del Duero y de sus embalses. El margen de mejora es más que evidente, como demuestra el estudio, del que también hablaremos, de la Universidad de Burgos. No llueve a gusto de nadie en estos tiempos y el agua ya no es solo fuente de vida, sino también fuente de conflicto. Gestionarla de forma sostenible, equitativa y óptima, en definitiva, es uno de los mayores retos de nuestra sociedad. Imágenes como esta, no tan lejana en el tiempo ni tan insólita, son la pesadilla que acompaña cualquier amenaza de sequía. La falta de reservas es el principal temor de los regantes. Si repasamos el mapa hídrico de Castilla y León, vemos una constelación de manchas dispersas y dispares. Hay más de 80 embalses en la cuenca del Duero. De hecho, la mayoría son pequeños y ni siquiera se ven a esta escala. Todos juntos pueden almacenar más de 7.000 hectómetros cúbicos de agua. Eso sí, no toda tiene el mismo destino. Por ejemplo, la mayor reserva está en el pantano de Almendra, en Salamanca, como otro de los grandes, Ricobayo, gestionado por Iberdrola y de uso, por tanto, hidroeléctrico. El Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, gestiona en total 18 embalses, también de muy diferente capacidad entre sí. Suman entre todos la posibilidad de almacenar más de 2.800 hectómetros cúbicos. Ahora mismo, gracias a las lluvias de los últimos días, los datos que ofrecen repuntan un poco. Se encuentran al 45% de su capacidad. Y de ellos sí dependen muchas hectáreas de regadío. Son las más rentables en una proporción de 3:1 respecto a las de secano. Son también las que más jóvenes agricultores atraen, 6 veces más que otras zonas. Y por último, resultan atractivas para los que se disponen a llenar la España vacía. La densidad de población triplica la del territorio rural de secano. En estos beneficios insiste el informe elaborado por la Universidad de Burgos a petición del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACIL, y de la Asociación de Regantes Ferduero. Según este análisis, la cuenca del Duero necesita aumentar la capacidad de regulación de sus embalses, que ahora mismo es la menor de España. Está en juego la competitividad del regadío.
El informe propone, entre otras cosas, recrecer 16 embalses existentes y crear 31 infraestructuras hidráulicas nuevas. Los regantes quieren asegurar el retorno de sus inversiones y no hay construcción barata. Hay debate en torno a los costes económicos y ambientales de nuevas obras y parece que algunas rentan más aparcadas en el cajón. Bueno, vamos por el principio. Más embalses. Veíamos que hay 80. ¿Hacen falta más embalses? Porque antes decir que se iba a hacer un embalse en cualquier valle se entraba ya en una polémica, sobre todo medioambiental y lo que ello conllevaba. Ahora mismo la sociedad puede asimilar que son necesarios los embalses para que haya una mejor producción muchos kilómetros más abajo. Tendrán que asimilarlo. Es decir, se tienen que dar cuenta de que los embalses, por ejemplo, Valladolid bebe agua regulada en las cabeceras del Pisuerga del Carrión. Es decir, pero no solamente el tema de Valladolid, es decir, tú no tienes nunca el agua donde la necesitas, tienes que ir a buscarlo, y eso pasa en toda España. Entonces, embalses se necesitan. Si en España no tuviésemos embalses, solamente podríamos aprovechar del orden de entre el 7 y el 9% del agua, de las precipitaciones y de las aportaciones. Es decir, España no podría haberse desarrollado como se ha desarrollado, no podría tener la población de 48 millones que tiene en estos momentos, sería del orden de 10, 11 millones de habitantes, no podríamos tener más que los regadíos tradicionales, del orden de 1 millón de hectáreas, y esa es la realidad. Entonces, embalses hacen falta. ¿Cuántos? Bueno, eso depende un poco de las necesidades. Es decir, en el estudio se ha hecho una serie de estudios de viabilidad en las que poco a poco, es decir, hemos ido marcando cuáles tienen que ir entrando paulatinamente en función de las previsiones de demandas. Alguno se pregunta, recrecer los que ya existen, no sé, Riaño creo que me parece que era uno de ellos, y dice, ¿y por qué esto no se tuvo en cuenta? ¿Era un problema de que era suficiente para lo que se esperaba? Yo creo que en estos momentos es una de las soluciones más viables, aparte de otros embalses, pero el recrecido es, sobre todo porque no tiene tanto impacto social, no tiene tanto impacto ambiental, porque son en sitios que ya están hechos, son recrecidos que pueden oscilar entre 2, 3, 4 metros, yo planteo incluso algunos metros más, pero es una solución, en estos momentos yo creo que es posiblemente la mejor de todas, incluso antes que algunos otros embalses, que también son necesarios, pero digamos que son los que además se pueden llevar más rápidamente a la práctica. Digo que tanto unas cosas como otras, el cortoplacismo de los políticos evita que se pongan obras que bueno, miras las de Castrovido y claro, uno se asusta desde que se proyectó hasta que es una realidad. Preocupa sobre todo que sea una decisión política y no a lo mejor una decisión de un estudio que demuestra que con una pequeña mejora, a lo mejor no nuevos embalses, que a lo mejor eso es mucho más complicado por los temas medioambientales, no se haga. Sí, a los agricultores nos preocupa que los políticos están 4 años, que ha habido, de verdad, ha habido una corriente medioambientalista en el que parece que era pecado hablar de nuevas infraestructuras hidráulicas, de pantanos. Castrovido nos ha costado muchísimo, de muchísimas movilizaciones y muchísimos años, una cosa tan lógica, porque encima la zona del Lerma se inundaba con 4 gotas que caían, se inundaba y creía unos destrozos tremendos, y regadíos con concesiones no podían regar porque no tenían agua para regar, o sea, era algo totalmente ilógico. Nosotros lo que planteamos es un pacto de Estado, en el que exista el gobierno que exista, haya unas infraestructuras que acometer, porque estas tardan mucho tiempo, y se tengan que hacer, gobierne quien gobierne, o sea, que no dependamos del color político que entre, en el que sea más favorable o menos a una necesidad que es urgentísima, que el cambio climático está ahí, y que encima regiones como Castilla y León, yo creo que el Gobierno de España tiene una deuda histórica importante con Castilla y León, mientras todas las comunidades autónomas como Andalucía tiene el 33% de superficie regable, Castilla y León apenas tiene el 12%, porque se ha invertido allí, porque se han hecho infraestructuras allí, aquí no. Por lo tanto, yo creo que esto hay que equilibrarlo, no mañana, pero sí con un pacto de Estado que vaya equilibrando todas estas cuestiones. Viceconsejero, por la parte política que también le toca, decía antes que sí que hay una buena relación a la hora de poner en marcha determinados proyectos, pero no sé si es suficiente para darle esa continuidad, sobre todo a infraestructuras que necesitan de más tiempo y de un seguimiento legislatura tras legislatura. Bueno, nosotros como consejería participamos y damos nuestra opinión en la confección de los planes hidrológicos
y viene siendo una constante demandar más capacidad de regulación. De hecho, todos los planes hidrológicos contemplan esas infraestructuras que ya están allí y que muchas están incluidas en el estudio. La voluntad política de esta consejería y de este gobierno es seguir apostando por el agua. Lo vemos patentes en nuestro PDR, donde dentro de nuestras competencias somos una comunidad que es la única que tiene un convenio con el Estado para la modernización de los regadíos, que ayuda a que las comunidades de regantes tengan más ventajas a la hora de modernizar sus regadíos, por tanto una apuesta por el ahorro de agua, algo que no puede dudar nadie en sus ventajas, y también por las nuevas infraestructuras. Son dos actuaciones que están en los pilares básicos de nuestro programa de desarrollo rural y que han estado siempre. Por lo tanto, la voluntad de la consejería de este gobierno siempre ha sido apoyar a las políticas de modernización, de ahorro de agua y de tener nuevos regadíos para crear esa riqueza y ese desarrollo rural. Seguro que son importantes las dos cosas. ¿Qué sería más importante? ¿Esta modernización, estas infraestructuras que se quieren plantear o la modernización de los regadíos? Que seguramente también el ahorro es muy importante y el aprovechamiento mayor del agua. Yo creo que son dos cosas que tienen que ir totalmente paralelas. No se puede hacer una, despreciar la otra. No, yo creo que tienen que ser paralelas porque en la medida que estás haciendo infraestructuras de modernización, tienes que ir garantizándoles el agua a esas infraestructuras. Por tanto, no puedes esperar a hacer todas las infraestructuras de modernización y después hablamos de si necesitamos embalses. No, es que eso ya lo vemos, que lo vamos a necesitar. Porque con un año de sequía que tengamos, se paga la infraestructura de cualquier embalse, de cualquier presa, de cualquier cosa que se haga. El agua es un bien común, pero en este caso tendrían que tener más derechos los agricultores que modernizan sus parcelas que los que no lo hacen. De hecho, en cierta manera es así. Yo estoy en una comunidad de regantes en la que hay una parte modernizada y otra no, en el que los que hemos modernizado tenemos más disponibilidad de agua porque nos dura más lo que tenemos asignado que los que no lo tienen. Es una forma de incentivar, evidentemente, a modernizar, pero es verdad, lleva el ritmo que lleva, no se puede modernizar todo al mismo tiempo y muchas comunidades regantes no dan el paso a modernizar porque no tienen suficiente disponibilidad de agua. El sistema Carrión está regando en precario, está regando en función de lo que dejan, de lo que trasvasan de riaño. O sea, unas infraestructuras como las pozas de la Coza o vidrieros se tenían que haber hecho hace mucho tiempo. O sea, realmente eso anima mucho tener disponibilidad de agua a modernizar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel, o sea, tiene que ir en paralelo. Apostamos por la modernización, o sea, por el uso responsable del agua, pero también necesitamos infraestructuras, tenemos disponibilidad de agua, si no. Además, Castilla y León tiene una riqueza tremenda, que es que podemos tener agua en una cuota muy alta, que otras comunidades no lo tienen, y eso es una ventaja muy importante. Sin embargo, y paradójicamente, somos la comunidad regantes que más podemos acumular y menos acumula, porque no se han hecho infraestructuras. Por lo tanto, hay que poner encima de la mesa la necesidad de invertir aquí de una forma seria e importante. ¿Se acabarían así esos problemas de trasvases que cuando el agua es muy justa ocurren todos los veranos, sobre todo Cuenca Carrión? Hemos vivido episodios en los que incluso hay una lucha entre provincias, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que plantea el estudio, el intentar acabar, digamos, que cada sistema de explotación sea autónomo, pero no se puede conseguir del todo. Quiero decir que los trasvases, no entre cuencas, sino entre subcuencas dentro de una misma cuenca, en España y en toda Europa y en todo Estados Unidos, digamos que existen. Aquí en Castellano también los tenemos. Es decir, el quid de la cuestión está en que el agua no llueve cuando quiere ni donde queremos. Entonces nosotros necesitamos hacer infraestructuras incluso de comunicación de los actuales trasvases desde el Desla hasta el Órbigo, hasta el Páramo o hasta el Carrión. Digamos que en algún momento yo creo que deben seguir existiendo como ayuda, pero eso no significa que no se trate de hacer en cada sistema de explotación los aprovechamientos necesarios para que cada sistema de explotación sea autónomo. El problema es que además, un poco abundando en lo que comentabais antes, es que el punto de partida de Castilla y León es muy malo. Nosotros no tenemos capacidad de embalse ni siquiera anual. O sea, nuestra capacidad, dependemos de lo que llueve en este año, no podemos guardar de un año para otro.
Estamos hablando en general, habrá casos en los que sí, casos No, pero en los siempre que se guarda para 2 años, ¿no? Siempre hay un límite a la hora, por ejemplo, El límite no. Riaño, hay un límite en el que no se puede bajar para... Sí. Es verdad que hay una comisión de desembalse. En esa comisión de desembalse fijamos las reservas que hay que dejar, pero las reservas que dejas al 30 de septiembre están encaminadas al abastecimiento y a los caudales ecológicos, no al posible riego. Eso es. Lo que pasa es que si hay un año de mucha bonanza, pues a lo mejor esa capacidad que te han fijado de decir, bueno, pues tienes que dejar tantos hectómetros o tantos millones de metros cúbicos, a lo mejor el agricultor, con una buena gestión del agua que se está haciendo ahora con las modernizaciones, conseguimos superar esa cifra, y dejar alguna agua más que nos sirva pues un poco de resguardo de cara a la siguiente campaña. Pero lo que está fijado, lo que se fija por ley, es para abastecimiento y caudal ecológico, prácticamente. Lo habéis dicho en la primera intervención, ustedes dos, lo del cambio climático. Pues yo creo que prácticamente ya nadie niega que exista el cambio climático. ¿Tenéis alguna certeza de que efectivamente se está demostrando que vamos a años mucho más secos, o luego llega un año que verdaderamente lo que dice es que bueno, una mayor regulación siempre es mejor, eso es evidente? Pero quiero decir, ¿vamos a años más complicados siempre por tema de sequía, o nos basamos en unos informes...? En la ingeniería hidrológica, digamos que desde siempre, desde que yo estudiaba la carrera hace ya 40 años, digamos, es un proceso aleatorio, es decir, las lluvias son un proceso aleatorio, entonces siempre estamos con la duda de qué es lo que va a pasar. Nosotros hacemos tratamientos estadísticos de todo eso, pero la certeza de lo que va a pasar el año que viene nunca la tenemos, ni dentro de 2 años, digamos, nosotros hablamos en general. Entonces hacemos simulaciones para ver qué es lo que puede pasar si llueve tanto, esas lluvias dan lugar a precipitaciones. Pero hay una cosa que sí está clara, todos los informes de cambio climático van en esa dirección, y yo creo que sea cambio climático sea o no lo sea, yo estoy convencido de que el cambio climático existe, pero incluso para los que dudan, digamos que el principio de prudencia nos exige ir haciendo inversiones en la medida de lo posible, y eso lo recomendamos en el estudio. Tenemos que ir acompasando, digamos, el principio de prudencia con el principio de anticipación. Entonces, esas dos cosas tenemos que anotar. Hay una cosa del cambio climático que sí que tenemos que tener en cuenta, más que la disminución de las medias, lo que más nos preocupa es la gran variación que va a haber, es decir, las irregularidades van a ser mayores. Va a haber momentos, años o meses en los que llueva mucho más, y otros años en los que llueva mucho menos. Por eso necesitamos aumentar el grado de regulación, para tratar esa gran irregularidad temporal, tratar de acompasarla a las necesidades. Más que la disminución de las medias es ese problema el que nos preocupa. Yo creo que además hay una situación de partida deficitaria, y es que en nuestro sistema hay ríos que no están regulados. Y que no esté regulado significa que se está perdiendo el agua, por las razones que sean, que no se han acometido esas infraestructuras. Pero ahora mismo hay alternativas para esos sistemas que además ya están aprobados y han pasado algunos declaraciones de impacto ambiental positiva, que son muy respetuosos con el medio ambiente y buscan ese equilibrio, que no tienen problemática y que no se han puesto en marcha. Quiero decir, el Carrión, el Órbigo, pues tiene una necesidad ya no para prever el cambio climático, que coincido, sino para asegurar lo que el agua que ya se tiene y que la estamos dejando perder por no tener una regulación. Y esto es algo que ya está previsto en los planes hidrológicos, que además los promotores son la propia administración hidráulica, y que no está ejecutándose. Entonces, con declaraciones de impacto positivas, de impacto ambiental. Entonces, ya no es que estemos viendo que el cambio climático nos va a apretar el calcetín, sino que además tenemos que consolidar las modernizaciones, los regadíos que tenemos, porque hay cuencas, hay ríos que no están regulados. Por lo tanto, la regulación es un hecho que por sí es necesario, y que muchos de los ríos que ahora mismo corren, si no estuvieran regulados, en verano estarían secos, probablemente, grandes ríos. Por lo tanto, es necesario. En Valladolid el Pisuerga ahora mismo, vamos, ahora no, en verano no llevaría agua prácticamente ningún año, y eso es un hecho.
Tenemos que ir cerrando muy rápidamente. ¿Alguna reflexión más sobre el tema del agua? ¿Nos hemos hecho viejos en Castilla y León esperando el agua o todavía sigue mereciendo la pena a pesar de lo que hablábamos de que los propietarios son mayores? Pero yo creo que sigue mereciendo la pena porque todavía hay mucha gente joven con ganas de trabajar en el campo, ¿eh? No pensemos aquí que todos los que están en el campo no están más que deseando ir a las ciudades. No es verdad, ¿eh? Hay mucha gente joven que se está quedando en el campo. Pero claro, para quedarse en el campo tienes que darle la posibilidad, ¿eh? Tienes que hacerle una modernización y tienes que asegurarle que va a tener agua para poder regar y para que sus tierras puedan producir y pagar esos gastos que ha hecho de inversión. Porque es que si no, lo que sí que estamos haciendo es que si con las grandes modernizaciones que estamos haciendo, imagínate el páramo de León, 45.000 hectáreas, todas juntas modernizadas ya. Los agricultores que están ahí, si un año les falta el agua, con la inversión que han hecho, lo van a pasar mal. Pero si tienen 2 años seguidos, lo expulsas de allí porque se tiene que ir. Y una cosa más, los costes. Hay queja ahora mismo por parte de los agricultores del coste del gasóleo, quien tiene que seguir usando gasóleo, porque no todos riegan en hidrante, ni mucho menos, o que tienen que tirar de la luz, y siempre ha habido algún problema con las cuotas, las mínimas que se pagaba, el tener que pagar los meses en los que no se regaba, pero había que pagar el mínimo de esa factura. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues lamentablemente la misma que teníamos hace un montón de años cuando nos quejamos, que hicimos una manifestación con Cerduero delante de la delegación de gobierno. Lo que no tiene ningún sentido es que paguemos un término de potencia por utilizarla realmente unos meses al año, 4, 5, 6 meses a lo sumo. Y luego las comunidades de regantes, evidentemente, están en la factura de luz es impresionante, es un coste desorbitado. Y luego, evidentemente, el gasóleo que utilizan los que no tienen la suerte de estar en modernizado, pues es un coste altísimo. La tarifa de riego tiene que ser una realidad cuanto antes. Es un tema que llevamos reclamando muchísimo tiempo y una tarifa especial de riego y adaptada a las necesidades de los agricultores. Y por otro lado, un gasóleo profesional, es decir, un gasóleo con un IVA reducido. No me vale con que me devuelvan el impuesto especial de hidrocarburos a un año pasado como que me dan una limosna, que no se cobre y que luego el IVA sea reducido, que esté realmente sujeto a lo que es la profesión agraria, que evidentemente tenemos muchas dificultades y no podemos pagar los mismos impuestos que otros sectores porque no tenemos la misma rentabilidad. El valor añadido bruto de la agricultura es un 62%, es decir, cuando otros ganan 100 de media, nosotros solamente ganamos 62. Por lo tanto, tenemos que tener unos impuestos y unas tarifas adaptadas a lo que es nuestra realidad, si realmente queremos fomentar la agricultura y queremos que se incorporen jóvenes. Y por el tema y el regadío, ¿hemos llegado tarde? Yo creo que no. Yo creo que estamos perdiendo unas ventajas competitivas y unas oportunidades de oro. Importamos 1/3 de las patatas que consumimos en España y los competidores nuestros son los franceses, y el competidor más grande es Castilla y León. O sea, esta comunidad podría ganar mucha más superficie de patatas que la que tenemos, ganando cuota de mercado en patatas. El maíz, importamos muchísimo maíz de fuera y podemos producirlo aquí. Trigos panificables, el 80% de los trigos panificables les importamos de fuera y el regadío ofrece unas oportunidades de oro para este tipo de cultivos muy específicos con un valor añadido muy alto. Estamos perdiendo muchas oportunidades por no tener suficiente agua. 20 segundos, alguna reflexión del esfuerzo que estés haciendo desde el Itacil por mejorar. Sí, en el fondo yo creo que la política del agua es una política esencial en las políticas agrarias, que este estudio lo que hace es mostrar un abanico de posibilidades para aumentar esa capacidad de regulación que es necesaria y necesitamos de alguna manera incrementar esa capacidad porque eso es sinónimo de riqueza, es sinónimo de incorporación de jóvenes, es sinónimo de medio rural competitivo y con futuro. Francisco, creo que no es el único informe el que anda circulando por ahí, creo que también en Salamanca había algún informe de la universidad que... ¿De la Universidad de Salamanca? Sí, creo que también, pero bueno, que no sé si es suficiente la fuerza que se hace ahí, es importante desde la universidad, si tiene su regresión por parte de los políticos y de parte de la sociedad civil,
para que les hagan caso después del trabajo que hay detrás de todos estos informes. La universidad siempre está abierta a la colaboración y más con las administraciones. Quiero decir, la universidad no deja de ser una administración pública, luego está siempre deseosa de intervenir el tema. Lo que comentaba del tema de la Universidad de Salamanca, yo lo único que conozco es un estudio que se está mandado a hacer por la Confederación del Duero para ver si realmente es viable el tema de la Rial y los Morales, cuando ya llevamos estudiándolo un montón de años, se dijo que sí, pasó la declaración de impacto ambiental y ahora, por presiones sociales, digamos que se vuelve a hacer otro estudio, así no podemos acabar nunca. Son dos estudios muy diferentes. El nuestro es un estudio general, el nuestro es un estudio general y el otro, digamos que es un estudio, si es el que yo creo, hecho para no hacer otros embalses que son muy necesarios. Libros blancos que quedan en blanco. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Esperemos que continúe adelante, que haya gobierno en España. Esperamos. Y que esas infraestructuras que como dice ese informe, que funcionan, al final se lleven a cabo y sirvan para que haya muchas más hectáreas y más tiempo el agua, tengamos agua durante el tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Nosotros volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muy buenas noches.